Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al comentario de la Parashá eh, Vayetze, día 30 del 11 de 2022. Eh, Mucho que hablar, como siempre, de las Parashot. Es una fuente inagotable, la Torá, ya lo sabemos todos eso. Y voy a partir haciendo un pequeño, digamos, resumen, o más bien comentar la temática que tiene la Parashá para hoy día, para luego partir con algunos comentarios. Eh, lo primero que la Parashá nos parte hablando es la partida de Jacob, la partida de Jacob de la tierra de Canaán, eh, y va hacia otra tierra que es la tierra de Harán. Después tenemos el encuentro de Jacob con Rachel, y ahí tenemos una serie de cosas, ¿eh? Ahí que se desata toda una situación muy particular de la vida de Jacob, donde cambian muchísimas cosas. Se encuentra a Raquel, se enamora de Raquel. Tenemos el casamiento, que el suegro lo engaña en el casamiento, la noche de bodas, y en lugar de meterle a la novia que él estaba esperando, bueno, ya sabemos un poco de la historia, y le mete a la hermana mayor. Bueno, esa es una de las partes que tenemos muy interesantes allí, que hay mucha enseñanza. Luego tenemos que Jacob se queda trabajando con su suegro Labán por 14 años para obtener la esposa que él quería, que era Raquel. Y bueno, ahí ya comienza el trabajo laboral, cuidando las ovejas, las cabras del suegro. Y Jacob emplea una técnica muy particular para cambiar la genética de los animales y obtener sus ganancias, sus propias ganancias, que era el suegro que las proponía, cuando veía que muchas ovejas nacían de una determinada, digamos, raza, llamémosle así, o colores, que unas eran mejores que otras. Él le cambiaba a Jacob y, perdón, le cambiaba a Jacob el sistema, le cambiaba el sistema. Entonces dejaba a Jacob con el sistema en que nacían menos ovejas, menos cabras, y él quedaba con el sistema en que nacían más ovejas. Pero Jacob era un sabio grande, un tipo que era tan grande que sus conocimientos eran capaces de cambiar lo físico, de cambiar el mundo en la fisicalidad, digamos, en la manifestación. Tenía esos conocimientos a nivel espiritual tan elevados, que tenía esas capacidades y esos dones Jacob. Y luego la última parte de la parashá ya nos habla de la huida de Jacob después de 20 años de trabajar a su suegro, y parte hacia la tierra de Canaán, volver a la tierra de sus padres, y en este caso ya para la otra parashá el encuentro con su hermano está. Eh, Vamos a comentar algunas cosas de la parashá que, bueno, lo que vaya yo viendo aquí, algunas cosas que también he preparado, claro, he leído un poco algunas cosas, y buscado, tratando de escudriñar un poco y encontrar estas perlas que están escondidas detrás de las historias. Ya hemos hablado más de una vez que la Torá es un libro eh, que es como una cebolla, es decir, que uno saca una capa y hay otra y otra y otra, y también que es como una mina, que uno entra digamos, a la mina con un pico, una pala, entra con una carretilla, no sé, con algún medio de transporte, y comienza a cavar y va encontrando perlas allí. Entonces me gusta mucho a mí. Una es el conocimiento que uno va adquiriendo cuando estudia, cuando lee, en las dos formas que yo por lo menos hago, que una es cuando quiero alimentar mi ser interno de lo que dice la Torá, lo que está escondido allí, y lo que me dice a mí como persona, como ser humano, de acuerdo a mis estados emocionales, mis estados de conciencia. Voy recibiendo eso para mí personal. Esa es una de las formas que uno, por lo menos yo leo la Torá. Y la otra es que cuando uno la lee para aprender, entonces allí está la mente más analítica de uno. Hay bastante lógica. También viene la Jogma para el tema de la Kabbalah. Y bueno, eh, entonces me gusta dejarme guiar por ambas cosas cuando estoy haciendo un comentario a la parashá, y me gusta fluir un poco en la inspiración que viene en el momento, porque así en realidad estoy aprendiendo
no solo estoy compartiendo para que aprendan algunos los que quieran escuchar, los que escuchen estos comentarios, sino también estoy aprendiendo yo. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo, el que enseña sabemos que enseña o aprende dos veces, porque aprende cuando estudia, aprende cuando enseña también. Y yo me he dado cuenta que cuando estoy enseñando, en esos momentos especiales en que viene inspiración, aprendo cosas que antes no entendía y lo voy viendo en el texto de la Torá, lo voy entendiendo, lo voy comprendiendo, y eso me alimenta muchísimo, y eso me encanta cuando empieza a subir, cuando uno empieza a fluir y a dar y a soltar y a soltar y empieza a ver cosas que están aquí, que cada persona es un mundo, ¿eh? Cada estudiante, cada persona que se dedica a estudiar las escrituras, a estudiar la Torá, a estudiar los libros de los profetas, es un mundo, tiene una forma de ver y entender el texto que nadie más lo tiene. Y qué rico es atreverse a fluir en eso. Kabbalah es recibir, es recepción. Entonces, a veces, claro, la persona por temor a que lo que él vea o lo que él diga no vaya según lo que está predispuesto, según lo que piensan algunos que tiene que ser, entonces se priva de este privilegio que podemos tener y de esta apertura, de este portal que puede abrirse en la conciencia de uno al momento de atreverse a extraer y permitir que uno reciba mientras abre uno también el corazón para lo que está haciendo en el momento. Entonces, como digo, eso me gusta muchísimo. Partimos entonces con el comentario de la para allá Bayekse. ¿Qué significa? Y salió. ¿Quién salió? Jacob salió de la tierra en que vivía, de Beersheba, que tiene la palabra, pero antes de comentar de Beersheba, quiero comentar algo que me viene aquí en el momento ahora. Hay un paralelismo con esta, y salió Jacob en este caso de Beersheba y se fue a Harán. Como el paralelismo está con cuando le dice el Eterno en la parashá Lej Leja a Abraham, le dice, sal para ti o sal de ti y vete a la tierra que te voy a mostrar. Pero aquí vemos que en esta parashá lo que hay es hay una evolución positiva en los hijos de Abraham. Porque si bien es cierto, Abraham salió de la tierra en que estaba, en que se había criado, de Ur de los Caldeos, pero Abraham salió por una orden divina, salió por una ordenanza del Eterno. Y Jacob aquí sale no por una ordenanza, no sale porque los padres le están diciendo, mira, vete de aquí porque tu hermano está encendido en ira contigo por el tema de la primogenitura, que es lo que termina la parashá anterior, que Jacob, ¿qué había pasado? Había su hermano salido de casa por ahí y había llegado con mucha hambre. Entonces Jacob tenía preparadas unas lentejas, dice el Midrash, un potaje, una comida, un guiso, y este como llega con tanta hambre, le dice, dame un poco de lo que tienes preparado de comida. ¿Qué es lo que dice Jacob? Le dice, no, te doy, le dice, pero con una condición, que tú me vendas, te compro tu primogenitura, te compro tu primogenitura. Esap en el momento en que viene muy montado en digamos, en su parte más natural, más baja, digamos, instintiva, simplemente el instintivo de la preservación, traigo hambre y dice, bueno, ¿de qué me sirve la primogenitura si estoy muriendo de hambre? Una cosa así. Bueno, vende la primogenitura por un plato de lentejas pero no está consciente de lo que está haciendo. Sino, ¿por qué? Porque como era un poco típico de Esap, no vivir en una conciencia superior elevada, sino más bien en una conciencia muy baja, la conciencia del nefesh, la conciencia instintiva. Aquí está actuando instintivamente, justamente porque por eso está vendiendo su primogenitura. Bueno, después tenemos todo el problema que ocurre aquí, que cuando viene el momento de la bendición del padre de, que bendice a los hijos, porque ya estaba muy viejo Isaac, entonces tenía que entregar y transmitir la bendición que él traía de su padre Abraham, las bendiciones, los pactos, todas las bendiciones que traía, él las había de transmitir a su hijo primogénito, y el primogénito, según el nacimiento, aunque hay discusión entre los sabios ahí quién realmente era el primogénito, pero sin embargo, el que nació y salió del vientre de su madre primero, en ese sentido, abrió la matriz de su madre, fue Esaf.
Entonces ese era el primogénito. Bueno, ocurre que la madre, en este caso Rebeca, se confabula con Jacob, ella arma todo el plan, como ya sabía lo de la venta de la primogenitura, obviamente que Esab no era no tenía los derechos, ya los había cedido a su hermano. Y la otra cosa es que entendemos por las escrituras que Esab era un hombre que no tenía como el mérito para recibir, digamos, toda esa bendición que sería transmitida a través del padre, a través de Isaac hacia él. Y, y cuando habla el padre, en este caso, para dar una bendición al hijo, transmitir los pactos, eso es como si el mismo Eterno esté hablando en estos casos. Bueno, ya sabemos la historia. Jacob se disfraza por idea de su madre, de su hermano Esab, y finalmente logra tomar la primogenitura Jacob. Isaac le da todas las bendiciones, de hecho la bendición que da Isaac es extraordinaria, lo bendice con todo, de todas las bendiciones que están en las escrituras, es una de las más completas y más extraordinarias que hay, que da Isaac a Jacob, pensando que era Esaú, aunque es muy probable que en realidad, porque tuvo duda él en un momento, por eso sí quiero palparte, quiero oler. Bueno, todo estaba muy bien arreglado, todo estaba siendo movido divinamente para que el que merecía tener digamos, esa recompensa en su vida de llevar la primogenitura y de llevar los pactos y todas esas cosas en su vida, era Jacob y no Esaú. Entonces, todo esto que los padres ahora ven y dicen, le dicen a Jacob, mira, vete a la tierra de Harán, vete a la tierra de Labán, pariente, que era pariente de ellos, eh, vete allá. Eso simplemente es un tipo de pretexto, llamémosle así, pretexto divino, para que Jacob salga para lo que tenía que aprender en el otro lugar. Porque Jacob dice aquí, y salió Jacob. Es decir, no como el caso de Abraham, que Abraham es instado por el propio Eterno, que le dice, vete de esta tierra, vete por ti mismo, vete por tu propio bien. Eh, Abraham sale obedeciendo una orden. No es el caso de Jacob, que Jacob sale por sí mismo, sale por sí de la tierra que el Eterno había prometido a su abuelo Abraham y también a su padre Isaac, y sale a una tierra que cada vez que un sabio del nivel de Jacob, un tipo del nivel de conocimiento y entendimiento y de conciencia que tenía Jacob, sale de la tierra, se dice que baja, pero aquí no se dice que bajó, sino que él salió de la tierra de Israel. Eso es un dato muy importante. Significa que en realidad, como dice el Rav Berg en su comentario a la parashá, dice que Jacob salió de la tierra, pero la tierra prometida no salió de su ser. Es decir, la elevación que él había conseguido de conocimiento y sabiduría impartida por su padre y por los sabios que había en la época de los cuales él estudiaba, ese estado de conciencia que había alcanzado Jacob en la tierra prometida, él lo llevó a donde bajó a Harán. Es un dato muy importante, ¿eh? Que nosotros no podemos separarnos del estado de conciencia que tenemos y no vivir dobles estados de conciencia o dobles estados de vida, eh, dependiendo del lugar en que estemos, sino que tengamos un estado, podemos decir, estándar interno en nosotros y que ese estado interno y elevado que vamos adquiriendo poco a poco en la vida nos acompañe donde vayamos. Esa es la idea, que donde vayamos seamos el mismo foco de luz que somos en el lugar en que podemos estar, por ejemplo, rodeado con gente que hace lo mismo que hacemos nosotros, tiene las mismas convicciones o digamos, estamos estudiando las mismas cosas y estamos elevando nuestras conciencias a través de los mismos conocimientos. Eso debe ser permanente en nosotros y debemos ser un foco de luz donde estemos. Si tenemos que cambiarnos de lugar, cambiarnos de ciudad, cambiarnos de país, qué sé yo, a dónde nos lleve la vida, eh, seguimos siendo el mismo, la persona elevada. Eso ocurrió con Jacob. Y eso no ocurrió por casualidad.
no ocurrió por casualidad. Jacob sale de una tierra en que él, como dije, estaba estudiando, estaba adquiriendo un tremendo nivel de conciencia, que no es casualidad que cuando después veamos más adelante, él es capaz de cambiar la genética de las ovejas que atendía, es capaz de cambiar en ese sentido la fisicalidad, las cosas físicas que lo rodeaban. No puede ser casualidad, quiere decir que él tenía un nivel que podía subir y entrar en los mundos superiores. Y él va saliendo de un lugar que se llama Beersheba, que es el lugar de los 7 pozos. 7 pozos significa la Beersheba. Y esto hace alusión a las 7 sefirot que conforman Seirampín y Malhut. 6 en Seirampín y la séptima que sería Malhut. Entonces, lo que está haciendo alusión estos 7 pozos, que eran 7 portales, que representaban la copulación constante entre Seirampín, es decir, la parte emocional de Jacob, de lo que venía de la Neshama, y luego que en la parte emocional de él digamos, se generaba la energía, toda la vibración que venía de la Neshama, de su parte más elevada, en su parte emocional eh, se transformaba en energía que luego bajaba hasta Malkut, y al bajar hasta Malkut, ¿qué ocurría? Venía la manifestación. O sea, Jacob estaba entrenado en eso. Estaba en un lugar, no por casualidad la Torah nos dice que estaba en un lugar, Beersheba. Entonces está haciendo alusión a esos 7 pozos, a esas 7 sefirot que están divididas entre Seir Anpin, como digo, y Nubba o Malhut, que son la copulación para que luego en la vida real, es decir, en Malhut, en el reino, en la vida, venga la manifestación y traemos a la existencia lo que hemos generado internamente. Ese es y allí es lo que estoy diciendo, voy a tomar un paréntesis aquí, es la forma como nosotros podemos generar cualquier cosa en nuestra vida. Todo viene, parte por una vibración que desciende hacia nosotros desde Keter, pasa por Jogma, luego Binah, se produce la copulación, la unificación entre Binah, entre Jogma, que representa lo masculino, y Binah, que representa la potencia masculina. Y allí fíjense ustedes que los arquetipos que están en esa sefirot son: en Jogma está Adam y en Binah está Javá, es decir, la mujer. Entonces se produce una copulación entre ellos allí, en que de Jokmah viene una energía masculina hacia Binah, y Binah, ¿qué hace? Binah le da forma a esa energía, a esa, digamos, perdón, no a esa energía en ese momento, sino a esa vibración, a esa chispa de inteligencia que baja desde arriba, que baja desde Keter, porque desde Keter no nos van a bajar a nosotros, a ver, no nos van a bajar billetes, ¿eh? Por ejemplo, si la persona quiere sanar su vida material, no nos van a bajar billetes de Keter, billetes contantes y sonantes, no nos van a bajar buenos negocios, no nos van a bajar empresas ni cosas por el estilo, nos van a bajar los intelectos, las capacidades, el entendimiento nos va a bajar desde Keter hasta Jogma. Y Jogma, ¿qué va a hacer? Literalmente va a preñar a Binah, quien va a traer a luz como madre superior en este caso, y esa energía, una vez que la tiene Binah, que le está dando forma a la idea que le vino desde Jogma, toma cuerpo en Binah, baja hasta Seirampín, las sefirot que están en el centro. Allí, ¿qué tenemos? ¿Qué sefirot tenemos? Tenemos Geses, tenemos Geburah, tenemos Tiferet, Nexac y Hod. Y la otra es Yesod. Bueno, una vez que en esta sefirot se genera toda esa energía de la idea que nos vino, de cómo lo preparó la sefirá de Binah, digamos, cómo le dio forma a eso, finalmente desde Yesod baja hasta Malkut esa energía, y como digo, allí tenemos la manifestación. Entonces ahí está el secreto de cómo nosotros podemos generar las cosas. Ahora, dentro de este proceso hay unas cosas que es tremendamente importante,
eh, saber y entender para que la manifestación que tengamos sea real y sea positiva en sí. Siempre nuestro plan y nuestro proyecto en la vida debe estar con la idea de poder servir a los demás. Porque si nosotros bajamos una idea, si estamos planeando algo y de arriba nos viene un intelecto, pero nosotros lo empezamos a mezclar con una actitud de egoísmo, es decir, yo quiero esto para mí, todo para mí, para mí, para mí, para mí, no voy a tener la manifestación que espero. ¿Por qué? Porque el infinito, la forma del infinito, la forma del infinito es dar, es otorgar, es siempre estar compartiendo, es estar dando constantemente. Por lo tanto, lo que espera el infinito, que la idea que nace de él, lo que baja, el intelecto que baja de él, esa capacidad pensativa, esa capacidad creadora que baja hacia nosotros y que que Binah le da la forma, espera el Eterno que se parezca y que sea igual a la forma que él tiene, porque de esa forma es enviada desde el mundo superior. Y si nosotros lo distorsionamos en nuestro trabajo a través de nuestras energías, a través de nuestras emociones, lo transformamos eso en un estado egoísta, de deseo de recibir solo para mí, se me va a truncar, se me va a truncar el deseo que yo quiero y no lo voy a poder realizar. Es más, voy a tener que lo más probable partir de nuevo hasta que yo me dé cuenta que mi problema, ¿por qué no estoy manifestando lo que quiero? ¿Por qué no estoy curando ciertas partes de mi vida? Porque en realidad lo que me está distorsionando, que yo manifieste lo que quiero, lo que desea mi alma profunda, interna, lo estoy distorsionando en mi nivel emocional, en mi nivel emocional. ¿Qué emociones intervienen allí? Después, porque se nos mete una cosa que es lo más común, ahí lo que podemos entender con más facilidad, que es el egoísmo. Entonces, y la persona tiende como a pensar en su propio reino, sin pensar en que va a ser un sirviente para los demás, un medio para que los demás puedan satisfacer alguna necesidad que tienen, para que los demás se sientan bien con mi producto, con mi trabajo, con lo que estoy haciendo, ellos reciban bien, o sea, crezcan, la persona que, si vendemos, por ejemplo, un producto, que la persona cuando tenga ese producto en sus manos, en lugar de estar diciendo, pero qué cosa compré, pero qué me vendieron, y empiece a maldecirnos, empiece a decir todo tipo de cosas, pero qué basura me vendieron esto, porque hemos hecho un mal trabajo, porque no pensamos en el cliente, porque no pensamos en la otra persona, sino pensé solamente en el momento que yo quería tener algo y lo tuve y luego no importa. ¿Qué es lo que pasa? En lugar de tener prosperidad, en lugar de tener, digamos, una sanidad en mi vida, en la área que yo esté necesitando sanar o ser abundante, se transforma totalmente en lo contrario. ¿Por qué? Porque la gente no queda conforme con lo que hacemos, el vecino no quedó conforme, no quedó conforme el amigo, etcétera. La empresa donde fuimos a trabajar no quedó conforme con lo que yo hice. ¿Por qué? Porque yo no estoy con la puntería bien afinada en sí. Es decir, con la conciencia desde mis emociones, solo estoy pensando en mi propia ganancia y en mi propio beneficio. Entonces, tenemos que entender una cosa. Dios, lo que llamamos Dios, el sistema, es Dios. Y, y la energía de este sistema, venida desde Yud-Hei Bab-Hei, es una energía para dar, para dar. Esa es la naturaleza, como dije, esa es la forma del infinito dar, otorgar, otorgar. Y es una fuente inagotable, absolutamente inagotable. Entonces, en un momento podemos tener una muy buena idea, ya esa idea puede pasar, puede acabarse, pero sin embargo luego nos viene otra idea, porque el mundo está constantemente en cambio, en transformación, constantemente en transformación, y nosotros también tenemos que tener esa conciencia de que tenemos que ir transformándonos y adaptándonos, porque no es que el mundo cambie nomás, es el sistema universal que está cambiando, que está mutando, está transformándose. Y nosotros debemos entender que nuestra mutación no es en el egoísmo, sino es en el amor. Mientras no entendamos que nuestra mutación debe ser desde el amor, desde el amar al otro, desde el considerar al otro, desde presentar mi mejor servicio al otro,
yo no voy a recibir esos beneficios. Entonces los trunco dentro de mí. Y beneficios de todo tipo, ¿eh? Por ejemplo, cosas muy simples, como un saludo. ¿Cómo saludamos a las personas? Los saludamos con una sonrisa, con un buen ánimo. Saludamos a quien sea, el nivel que tenga, donde esté, no importa qué nivel tenga la persona, tenga yo, quien sea, el gerente de una empresa, quien sea. Pero si tengo esa conciencia de que mi prójimo, cualquiera, y prójimos son todos, ¿eh? No son algunos en especial, prójimos son todos, absolutamente todos. Yo tengo esa conciencia de honrar a mi prójimo, de bendecir a mi prójimo, de darle lo mejor a mi prójimo, obviamente que estoy teniendo eh, eh, la forma del creador y en ese sentido voy bien encaminado porque los resultados que finalmente voy a tener en Malhut, en el reino, aquí en la vida, en los resultados de mi vida, en causa y efecto, van a ser positivos. Jacob, Jacob estaba preparado en todo eso que estoy hablando. Emocionalmente él estaba preparado en eso. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos ver, por ejemplo? Porque cuando llega acá, ¿qué es lo que sucede? Sucede que llega a la casa de un pariente porque así le habían indicado los padres que fuera allá. Porque los padres también tenían cierto temor de que Jacob terminara casado con una cananea, como lo había hecho el hermano Esab, que se había casado con dos cananeas. Entonces, por eso lo mandan al lugar, pero todo eso era un medio para que Jacob saliera a mirarse a sí mismo porque ya estaba preparado. Estaba preparado. Si bien es cierto, como dije, del paralelismo que hay aquí entre lo que el Eterno le dice a Abraham, lej leja, vete para ti, o vete por ti, para tu bien, porque aquí no es el lugar para que tú tengas todo el proyecto, lo que yo quiero que ocurra con tu vida. Jacob ya tiene esos conocimientos que su abuelo tenía, tiene la preparación interna, la preparación emocional, la preparación en sabiduría, en conocimiento, en los mundos superiores. Tiene todo ese conocimiento, por lo tanto, lo que está haciendo aquí Jacob es una salida para llevar luz a otro lado y para aprender muchísimas cosas. Entonces, Jacob, como dije, sale del lugar de Beersheba, de estos pozos en que estaba allí, que eran pozos conectados con lo que estaba diciendo, con Seirán Pinim y Malhut, y sale y se va a un lugar donde conoce allí lo primero que le ocurre es que llega a un lugar de pozos y conoce a la mujer que se enamora perdidamente de ella, que fue el amor de su vida, Raquel. Llega ella en el momento, porque Jacob sabía cómo funcionaban las cosas, llega él justo a la hora de la tarde, cuando, cuando van los pastores con sus ovejas a darles de beber, o van las personas a buscar agua para sus casas. Y se encuentra con ella y, bueno, tienen toda una conversación. Creo que todos conocemos esa historia, ¿no? Y, pero no quiero que se me pase lo que ocurre lo que ocurre con Jacob cuando tiene el sueño. No voy a detenerme mucho en eso allí, pero después que sale Jacob de Beersheba, va camino a la tierra ya, llega a cierto lugar y el sol baja el sol. Conectemos aquí esta bajada del sol, cuando baja el sol y vienen las estrellas, ¿qué ocurre ahí? Hay un cambio de día, hay un cambio de día, hay un cambio de energía de día. Termina la energía de un día y parte la energía del otro día. Por lo tanto, Jacob se encuentra en el momento cuando él se recuesta y se duerme rápidamente porque el sol pareciera que bajó de una así, y Jacob eh, se duerme rapidísimo, cansado por el camino, se duerme y baja el sol la visión que tiene que hay una escalera apoyada en tierra y la otra punta apoyada en el cielo. Ángeles subían y bajaban. Y aquí quiero conectar lo que acabo de decir, el momento raigal del día que está haciendo su cambio. Momento raigal. No es casualidad que esta visión la tenga justamente en ese preciso instante. En el preciso instante, o quizás un poquito pasado, pero todavía era el tiempo raigal del día. Jacob tiene ese sueño. Porque algunos sabios dicen que Jacob incluso esa noche no durmió.
sino que lo único que pudo haber dormido fue el momento de que tuvo el sueño ese. Entonces, mirando y considerando este punto, lo que ocurre allí es que Jacob les daba la posibilidad de ver lo que ocurre en el punto raigal del cambio de un día, de la energía de un día para otro. Se abren los portales, se abren los portales y los malajim, que es el medio por el cual el Eterno, el Creador, maneja este mundo, maneja cómo funcionan las cosas, es decir, son ellos como los agentes, como los trabajadores, que no son, claro, Jacob seguramente tuvo una visión de seres de alguna forma, que tenían física quizás humanoide. eh, eh, bueno, allí los pintores han hecho todo tipo de ideas con el tema de cómo eran ellos, pinturas, alas grandes, varias alas, algunos, qué sé yo, un montón de cosas. La imaginación del pintor, eso es algo muy particular, ¿no? Son artistas ellos y su mente sube y digamos que divaga y pueden pintar lo que quieran y está muy bien. Pero el punto es que esos seres, cuando hablamos de malajim, los malajim no son solamente seres que puedan tomar un cuerpo físico en un momento, son energías enormes, grandes, que están relacionadas con los astros, están relacionadas con los planetas, son como las almas de los planetas y son energías capaces de ejercer una enorme influencia sobre la Tierra, sobre todo lo que está aquí en la Tierra, sobre nosotros, particularmente los humanos, sobre los animales también. Miren, estos días algo está ocurriendo con algunos animales. Esto de que los animales están dando círculos en ciertos lugares del planeta, eso obedece a que hay ciertas energías que se están moviendo que todavía no está claro por qué están haciendo eso. Pero hay ciertas cosas que podemos, digamos, digamos, inferir con respecto a eso. Giran en círculos eh, en relación a cómo giran las manillas del reloj. Eso ya es un presagio de algo que tiene que ver con el tiempo. Que el tiempo puede ser que estén diciendo el tiempo de algún suceso particular importante para la humanidad está cerca y ellos están dando ese aviso. Eh, en otro lugar del mundo he estado viendo esta noticia yo, y esto es un paréntesis que estoy haciendo, que dicen que de varios corrales, llamémosle así, que tienen guardado el número 13, el corral número 13 en que estaban las ovejas girando, girando. Y ahí tenemos en el número 13, ya tenemos un indicio muy importante. El número 13 es la gematría de la palabra Ahabá, que es amor. Entonces, por un lado, en ese sentido podríamos interpretar que lo que están diciendo las ovejas con ese giro y que sea el corral número 13 en ese lugar, están diciendo, oye, necesitamos amor, falta amor entre nosotros los humanos. Se está viendo con animales en el agua, con peces, con animales más grandes, con mamíferos como las orcas y otro tipo de ballenas y varios otros animales más. Entonces, algo está sucediendo, algo está pasando, hay algo que se está moviendo en el horizonte. Bueno, eso está siendo movido por las energías, estas que llamamos malajim. Y Jacob tiene esta visión de estos malajim que suben y bajan, como digo, en el momento raigal de el cambio de la energía de un día para el otro. Entonces, ahí tenemos que entender por qué razón los tiempos raigales deben ser importantes para nosotros y tenemos que observarlos con detalle. Eh, el cambio de un día para otro. Es decir, el día se pone a mi disposición, eso enseñan los sabios en Kabbalah, es que el día se pone a la disposición del que tiene la conciencia para ello y pregunta el día, oye, ¿qué quieres hacer conmigo? Distinto a la persona que dice, bueno, ¿qué me traerá este día? ¿Qué, qué líos me va a traer este día? No, la conciencia correcta es saber qué yo voy a hacer con ese día, en qué lo voy a ocupar, en qué voy a ocupar mi tiempo. ¿Y qué es mi tiempo? ¿Qué es mi tiempo? Es eh, cómo yo ejerzo mi energía, cómo yo ejerzo mi fuerza de tener una chispa divina como alma sobre la materia, sobre las cosas que me rodean. Cómo yo puedo manejar que ese día
me traiga a mí, me manifieste a mí lo que yo quiero que me manifieste, no lo que el día se le ocurra. Bueno, es que, por ejemplo, cuando iniciamos el día, si empiezan a salir algunas cosas mal, pues hablemosle al día, hablemosle a las cosas y digámosles, oye, obedéceme, obedece lo que mi conciencia te está dictando. Yo lo he hecho esto, se los digo, yo lo he hecho esto y créanme que las cosas empiezan a cambiar. Pero hay que hacerlo con esa conciencia de que, eh, como digo, estamos llamados a tener el dominio sobre la creación. Nosotros, la creación fue hecha para nosotros, aunque somos parte de la creación, obviamente, pero fue hecha para nosotros porque fuimos creados el sexto día, cuando ya todo había sido hecho. Fuimos creados como corona de la creación, pero no para enseñorearnos maliciosamente, eh, y volvernos unos destructores de la creación. Al contrario, somos cuidadores de la creación, somos parte de ella, no porque seamos puestos como corona, como final de la creación, vamos a destruir la creación, vamos a volvernos voraces con ella. Al contrario, debemos cuidar todo lo que tenemos, tener conciencia de eso, porque si cuidamos la creación nos estamos cuidando a nosotros mismos. Entonces, Jacob tiene este sueño, como digo, en el punto raigal. Otro punto raigal, ¿cuáles son? Que los he mencionado en otros comentarios a las parashot. Los puntos raigales son Rojodesh, comienzo de mes. También es un punto allí en que los malajim cambian de guardia. Los malajim están cambiando de guardia, suben y bajan, están cambiando distintas cosas. Algo está ocurriendo. Es decir, se abren los portales. Se abre un portal entre el cielo y la tierra. Ese portal que se abrió allí es justamente el lugar en que después fue edificado el templo en Israel. Sin embargo, el templo no está ahora. El templo no está ahora. ¿Y por qué no está? No porque alguien haya tenido el poder de destruirlo. ¿Es por qué? Porque el mismo creador sabía que ese no era el lugar definitivo como morada de él. El lugar definitivo de morada de él seríamos nosotros las personas. Las personas somos los... Entonces, cuando hablamos de Betel, el punto este en que se encuentra Jacob aquí es una alusión no solamente al lugar en que sería edificado el templo, porque el templo sería destruido, tendría un tiempo de vida, un tiempo de utilidad, un tiempo de utilidad. Lo que ahora queda es el muro de los lamentos y con todo el respeto que podamos tener a ese pedazo de tierra sagrado allí, es como, y lo voy a decir sin ningún ánimo de, no es ofensivo lo que voy a decir, pero podríamos decir, un instrumento desafinado, porque no es el templo, no tiene el fulgor, no tiene la energía que tenía cuando la Shekinah estaba allí. ¿Y por qué? Y el profeta lo dijo claramente, que no habitaría más en templo hecho por mano del hombre, sino en el corazón del hombre. Entonces el proceso está allí, el cambio está ahí. Eh, Ese es el punto que tenemos que entender nosotros, que hoy nosotros somos morada para que estas energías puedan subir y bajar en nosotros. Y la alusión que tiene todo esto de la escalera es el árbol de la vida, que si bien es cierto el árbol de la vida no lo tenemos por el año 1150 más o menos fue que salió a la luz los primeros, eh, digamos, esquemas del árbol de la vida, de la Kabbalah. Sin embargo, el Zohar habla muchísimo ya de esto, por eso es que después los sabios trajeron y pudieron extraer lo que ya venía como en metáfora, venía vislumbrándose y trajeron después los sabios, digamos, al papel, al esquema o al mapa, lo que conocemos como el árbol de la vida con las 10 sefirot. El sueño, el sueño de Jacob, que es simbólico en lo que estaba hablando, y seguro que muchas cosas más, obviamente, muchas cosas más hay allí, pero hay una alusión directa al árbol de la vida, que por medio de estas sefirot, por medio de estos estados de conciencia que tienen la sefirot, que cada una de ellas son estados de conciencia o son dimensiones, podemos ir elevándonos, elevándonos, elevándonos. Y el árbol de la vida tiene algo muy particular, que así como podemos subir, podemos bajar. Y si subimos, nos llenamos de los niveles más superiores que podamos llegar,
en la subida de la escalera por el árbol de la vida, cuando bajamos, bajamos con ese nivel de energía, con ese nivel de conciencia y bajamos hasta Malhut, porque estamos llamados a estar aquí y bajar luz, no subir luz, porque ¿para qué vamos a subir luz si la luz está arriba? Y al decir arriba no me refiero a que está arriba físicamente. Aquí hay algo muy importante que tenemos que entender nosotros, que cuando, cuando hablamos de Kabbalah, y bueno, yo les doy algunas chispas de Kabbalah aquí en los comentarios de las Parashot, nunca estamos hablando de elementos físicos, de elementos físicos. Si les muestro un esquema, por ejemplo, del árbol de la vida, si les hablo de la sefirá de Keter o Jokmah, Binah, qué sé yo, no significa eso que hay una esfera en nosotros en sí, que está en una parte, la otra, qué sé yo. Son energías que están ahí en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en todo nuestro ser. Y literalmente, esto es la divinidad misma, el infinito mismo reducido a su mínima expresión, a su mínima expresión. Y el árbol de la vida, ¿por qué digo que es el infinito? Porque el árbol de la vida tiene infinitas esferas, tiene infinitas sefirot. Cada sefirá tiene otra sefirá más dentro, tiene otro árbol sefirótico más dentro. Y cada sefirá de ese árbol tiene otro árbol más, y así, así, hasta el infinito. Entonces, cuando decimos nosotros, a ver, nos estamos expandiendo o estamos alcanzando mundos superiores, pareciera que nuestra mente nos dice los mundos superiores están arriba y como que nos elevamos, pero en realidad que es no es elevarse, es centrarse. Porque en el esquema que podríamos hacer más eficaz y más claro con respecto a los mundos o a la Sefirot en sí, hablemos de los mundos creados por el Eterno, emanados inicialmente, y luego los mundos de creación. Vienen desde el más grande en círculo, luego otro más pequeño, otro más pequeño, otro más pequeño y otro más pequeño. Y así en 10 Sefirot o en los 5 Olamot. Y el que está en el centro es el más profundo, es el más profundo que el que está en el centro. Entonces, uno de los riesgos que uno cuando enseña Kabbalah es que el estudiante se quede con una idea de que hay circulitos que empiezan a girar así, así, y que o que sube y que se va a otro mundo, tiene que subir. No, todo ocurre dentro de uno y lo que tenemos que hacer nosotros es llevar esto todo a nuestra conciencia, que son estados de conciencia, son pensamientos elevados, son entendimientos profundos. Y todo está aquí, no hay ningún lugar en otro lado. Y es más, voy a decirles una cosa aquí, y esto los dejo para pensar, para que echen, digamos, a funcionar fuerte su mente. Todo ocurre al mismo tiempo, en el mundo superior, en el mundo infinito, todo ocurre al mismo tiempo. Claro, nosotros vamos por una dimensión que está sujeta a tiempo pasado, presente y futuro, pero el mundo superior no está sujeto a esas cosas y nosotros estamos dentro del mundo superior. Allí acontece toda nuestra existencia y toda nuestra existencia ocurre también dentro de nosotros, dentro de nuestra Neshama, que es nuestra parte más elevada, nuestra conciencia. Entonces, ¿cuál es el punto que tenemos que elevar y trabajar en nosotros? La gente cree que es el intelecto. Sí, tiene que ver el intelecto, por supuesto. Tiene que ver el intelecto. ¿Significa que tenemos que leer mucho, leernos muchos libros? No, no significa eso. No significa eso. Pero que sí debemos leer, tenemos que leer. Y los que quieran desarrollar un entendimiento profundo en esto y luego leer a los sabios y leer los grandes entendimientos que ellos han tenido, tienen que partir leyendo lo que yo siempre digo, leyendo el Tanaj, leyendo la Biblia, porque de otra forma no van a tener los conocimientos básicos, no van a tener los conocimientos raigales y que a la vez son portales para los entendimientos más elevados. Si la persona parte estudiando los niveles más elevados, va a quedarse como volando un poco porque no sabe dónde tiene los pies parados. En cambio, cuando partimos de lo básico, vamos entendiendo dónde estamos, cuáles son las bases, cuáles son los puntos basales que sustentan el conocimiento más profundo que luego vamos teniendo. Bueno, eh,
me vuelo mucho en esto aquí y aterrizo poco en la parashá, aunque todo está relacionado, todo está relacionado con la parashá, pero me vuelo mucho. Eh, ¿Qué ocurre? Jacob llega entonces a Harán y se encuentra con su tío, y su tío inmediatamente se da cuenta que Jacob se enamora de su hija Raquel, y le dice, pues bueno, ¿qué problema? Mejor que te la dé a ti, no la dé a uno de los que viven por acá, porque somos parientes. Y le propone, le dije, trabájame 7 años por ella y te quedas con ella, te quedas con Raquel. Y bueno, Jacob comienza y claro, el arreglo no era que después de los 7 años él le iba a entregar a la mujer, sino se la entregaba en el momento, pero él seguía trabajando los 7 años y los completaba. Pero ¿qué hace el suegro? El suegro era un pillín, ¿eh? Era, aunque el nombre de él, Labán, significa blanco, pero lo único que tenía blanco, yo creo que si usaba alguna pieza de ropa era eso. Lo demás era bastante oscuro el hombre. Bueno, la cosa es que en el momento de la boda, cuando primero hicieron los festejos y todo lo tradicional que se hacía en la época, que seguramente tenía algún parecido con lo que se hace ahora, algún parecido, no igual, pero haber sido muy distinto en muchos aspectos. ¿Qué ocurre? Que al momento de llevarle la mujer a la carpa que ellos tenían, que eran tiendas, contamos que ellos vivían en un estilo beduino, en lugar de llevarle a Raquel, que era la hija menor, le llevan a Lea, que era la hija mayor. Y bueno, las confusiones podían ser fáciles. ¿Por qué? Porque primero iba ella cubierta por completo, aunque Jacob y Raquel tenían ya algo preparado, una clave para, por si acaso el papá hacía eso, porque ya era conocido por las hijas que podía hacer una treta de esta, entonces tenían una clave. ¿Y qué había hecho Raquel? Por amor a su hermana y el cambio que ya había hecho su padre, Raquel le dice la clave a Lea. Y entonces Jacob, bueno, consuma el matrimonio con Lea. Cuando al otro día se le pasan los tragos y despierta y observa y ve que la que está a su lado no es la que la había esperado, obviamente ya sabemos toda la historia. Y aquí, bueno, Jacob luego sigue trabajando y le dice el padre, pero ¿qué problema tenemos? Trabaja en 7 años más y te quedas con las dos. Vaya negocio, ¿no? Vaya negocio que tenía el papá, el tío y padre de las hijas. Entonces Jacob acepta, le es cambiado allí el salario un montón de veces, y allí donde Jacob utiliza uno de sus conocimientos, cuando, cuando veía, por ejemplo, le decía el padre, le dijo en un momento, o sea, dijo Labán, mira, todas las que salgan manchadas, esas van a ser para ti, porque eran las que menos nacían, ovejas o cabras del rebaño. Entonces, ¿qué hizo Jacob allí? Utilizó algo que él sabía cómo cambiar y cómo afectar lo físico, la fisicalidad, con ciertos conocimientos. Entonces tomó unas ramas de un árbol y las fue como pelando por parte y dejándolas como veras, justo como le había dicho el suegro. ¿Qué pasó? Que eso afectaba físicamente a las ovejas y luego cuando él soñaba después que las ovejas eran cubiertas por los machos, él veía que los machos eran todos manchados y empezaban a nacer ovejas manchadas por todos lados. Todo eso para Jacob. Bueno, le cambió en 3 oportunidades el salario y todo eso. Hasta que al final Jacob decide irse y, del lugar. Y quiero rescatar lo último aquí, con esto voy a terminar, ¿eh? Porque aquí hay unas enseñanzas muy interesantes con respecto a las esposas de Jacob, Raquel y Lea. Eh, Lea tuvo que sufrir, sufrió toda su vida en realidad, esto que voy a decir. ¿Sufrir qué? El menosprecio de su marido. Aunque ella no había tenido la primera conexión con Jacob, sino su hermana menor, que era Raquel. Sin embargo, Lea se enamoró profundamente de Jacob y lo amaba. Lo amaba y ella era fiel en todo y fue fiel siempre con él. Sin embargo, Jacob no prefería siempre estar con Raquel porque era la que él amaba, la que él era su gemela, por así decirlo. Entonces prefería siempre estar con su Raquel y Lea quedaba de lado. Pero ocurre aquí que el sistema arregla las cosas de una forma como muy especial.
Y resulta que la que él amaba le sale que no puede tener hijos. Raquel no podía tener hijos y pasaron muchos años sin tener hijos. Y la que empezó a tener hijos fue Lea. Y veamos qué pasa con Lea, algunas cosas que ella tenía. Ella tenía cierta belleza en sus ojos, pero no era la belleza que le gustaba a Jacob. Tenía ojos delicados, ella dice la Torá, y tenía sus cosas especiales como ser humano, como persona, pero Jacob aún así no la amaba. Entonces ella, lo que ocurrió con ella, que fue bendecida con el don de ser madre y ser una madre prolífica. Entonces Jacob la visitaba en su tienda y ella se preñaba. O sea, se quedaba encinta. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir aquí? Cuando ella ve que no es querida ni deseada por su marido, aunque ella, como dije, amaba profundamente a Jacob, su marido, ella muestra aquí algunas señales, muestra algunos detalles muy, muy importantes que debemos tener todos, tanto hombres como mujeres, que es tenacidad. Tenacidad cuando queremos algo, que es esta energía, esta energía bien puesta, no desmoralizarse, no amargarse, no ponerse triste, no optar por lo negativo, sino optar por lo positivo. Y fijemos cómo lo hizo ella. Eh, como era, ella amaba a Jacob, pero siempre estaba triste, ella comenzó a pedir, digamos, a tener hijos, y comienza a, digamos, a proclamar sus sentimientos, su energía interna a través de los nombres de los hijos. Y fíjese qué interesante esto que voy a leer aquí. El primer hijo que tuvo Lea se llamó Rubén, porque ella dijo, ya que ha mirado Dios mi aflicción, o sea, Dios ha mirado mi aflicción. ¿Cómo le puso a su hijo? Rubén, que significa Dios ha mirado mi aflicción. Rubén. Después tiene otro hijo. Nació después Simeón. Por cuanto, ¿qué significa aquí? Oyó Dios mi clamor, oyó Dios mi tefilá. O sea, era una mujer que no se dejaba así vencer por las cosas de la vida, así como así nomás. Era una mujer aguerrida, ¿eh? Que no se deprimía por cosas, sino que buscaba una y otra cosa. Mire, la persona que se mantiene buscando lo que desea, lo que busca, no tiene tiempo para deprimirse, no tiene tiempo para amargarse, no tiene tiempo para entrar en estados de amargura que le traigan, no sé, un montón de otras emociones negativas a su vida. ¿Por qué? Porque está ocupada en un proyecto. No tiene tiempo para estar hablando mal de nadie. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto en sí en su vida. Entonces, ella lo tenía y lo está demostrando aquí en que no se detiene, porque lo que ella busca es que en algún momento su marido permanezca con ella en su tienda, más que con su hermano. Podremos decir aquí, a ver, son como guerras de sexo aquí, como guerra de mujeres. En cierto punto sí, pero más es una guerra de sentirse, de sentirse, digamos, bien recibida, de sentirse digna. Porque en esos tiempos en que el patriarcado era el que tenía la hegemonía entre los clanes, las mujeres en muchos casos eran miradas casi como objetos, ¿eh? Y esto no escapa a lo que ocurre aquí en la Torá. Lo vemos claramente. Lo vemos claramente que muchas mujeres eran tratadas eh, muy negativamente. Y no podemos, y no podemos decir que no, porque la Torá lo que hace es mostrar cómo es el ser humano tal cual. ¿Qué energías son las que se mueven en nosotros? La energía del Yetzer Hará, la energía de tendencia o de creación al mal, de formación al mal, como también la energía del bien. Porque también aparecen los grandes hechos heroicos y maravillosos de los patriarcas, como también sus defectos. Y que en el fondo, como ellos son los primeros, también son una imagen de nosotros mismos. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora hasta esta época es mejorar todo esto, es cambiar todas esas cosas negativas para bien. Y que la mujer llegue a ser para el hombre lo que fue en el principio, una carne con él. Una carne, cuando es hecho el hombre con la mujer en el huerto, eran exactamente iguales. Los cambios vinieron después. Los cambios vinieron después, lamentablemente, en detrimento de la mujer.
por causa de la fuerza y el patriarcado que tomó el hombre. Pero a medida que el hombre fue creciendo en su evolución, fue evolucionando en su conciencia y va entendiendo, llega al punto de entender que su mujer es su propia carne. Así está escrito en la Torá también. Y no serán dos, sino serán uno solo. Entonces, si son uno solo, quiere decir que el marido no es más que la mujer, ni la mujer más que el marido. Son iguales. Todo lo demás es un cuento que nos hemos ido formando los seres humanos por causa de nuestro ego. ¿Y qué pasa eh, con Lea? Continúa ella con su proceso de alguna forma de ganarse el aprecio de su marido. Y concibió otra vez y parió un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. ¿Y cómo le pone a este hijo? Le pone Leví, porque Leví significa unir, unir. Entonces ella estaba como buscando una y otra forma también, porque eran mujeres sabias y elevadas. Además, Jacob también les enseñaba seguramente muchas de las cosas que él conocía y sabía. Y había muchos conocimientos en la época que ya sabían desde su padre, ¿ah? Aunque su padre era un tipo, un hechicero, literalmente, los conocimientos que tenía Jacob eran superiores en muchos aspectos. Luego concibió nuevamente y parió un hijo y dijo, esta vez alabaré a Dios, esta vez alabaré a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo le puso a este hijo? Judá. Judá significa adorador o el que alaba a Hashem, el que alaba al Eterno. Y seguimos con lo que dice esto, solo unos minutos más y paro. ¿Eh? Cuando Lea se dio cuenta que no estaba engendrando más hijos, entregó a Silpá, fíjese. Lea en un momento determinado dejó de concebir, pero esta dijo, no paro aquí, tengo a mi sirvienta. Por las costumbres de la época, que ahora nos pueden parecer muy raras y chocantes a lo mejor a algunas personas, pero eran las costumbres de la época y no podemos juzgar a la gente por las costumbres que tenían. Entonces le entrega a Silpá. ¿Y quién llega allí? Llega Gad. Y Gad significa masal, o sea, estar en el lugar, en el tiempo y estar preparado. Es suerte. Entonces, de esta forma les estoy mostrando, porque ya en realidad el tiempo ha pasado muy largo, ya llevo creo que casi una hora de comentario, ya estoy terminando. Eh, no voy a seguir con las demás, pero lo que quiero mostrarles aquí con la actitud de las mujeres, las matriarcas, era una actitud de mujeres grandes. De no mujeres que andaban amilanadas, asustadas, que esto, que lo otro, que lloro, que me deprimo, que no sé qué, que no sé cuánto, que no quiero levantarme, que no quiero esto, que no quiero lo otro. No, eran mujeres aguerridas, mujeres bien paradas en sus pies. Y los patriarcas ni hablar, también. Jacob es considerado el hombre, prototipo del hombre, digamos, que ha hecho su ticún. Porque Jacob, aquí en todo este proceso que está viviendo, después de toda la teoría y conocimiento que tenía, que había tenido estudiando en las tiendas, donde estudiaba con los sabios y con su padre, ahora le tocó aquí la práctica con esta vivencia con su suegro. Y por supuesto que la elevación de Jacob él la muestra claramente, absolutamente la muestra que es un hombre muy elevado. Bueno, voy a parar ya con el comentario que he hecho. Y los animo a tomar estos ejemplos de lo que hemos estado compartiendo y los apliquen a sus vidas, ¿eh? Porque esa es la idea. Si no tomamos las enseñanzas y no las aplicamos, simplemente acumulamos conocimientos, pero eso no es la idea. La idea es que el conocimiento sea aplicado, porque cuando aplicamos el conocimiento, hacemos los cambios y vienen los cambios a nuestra vida que queremos que ocurran. Mientras no vamos en eso, no provocamos causa ni efecto. Recuerden que aquí abajo hay un sistema de raíces y ramas. Las raíces están en el mundo superior, pero sin embargo esas raíces tenemos que estimularlas desde acá, desde Malhut, con mis acciones, con lo que hago, con lo que me comprometo, con mi energía, como a veces a lo mejor tengo que arrastrar mi cuerpo, arrastrar mis emociones, pero mi alma debe ser más fuerte que arrastrar. Y mi alma le envía la fuerza eh, a, a nuestra alma emocional para que cree la energía e ir adelante con la energía.
esos días que nos levantamos a lo mejor bajos de energía, como que la persona no quiere levantarse, no tiene ganas de levantarse. No, ahí es cuando uno tiene que reaccionar y de un salto bajo la cama y bajo el agua. Porque, ¿saben qué ocurre cuando uno se mete bajo el agua? El agua tiene la capacidad de cambiar la polaridad de nuestra, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, y la polaridad espiritual. Por eso que la migbe es un reseteo para el cuerpo, porque estas energías negativas, cosas que parasitan el cuerpo y la vida de la persona, por dónde entran? Por la piel, por la piel. Cuando nosotros nos ponemos bajo el agua o nos sumergimos en una migbe, nos reseteamos todas esas cosas y todas esas cosas no pueden entrar en el agua, sino que se quedan fuera y nos limpiamos. Entonces, ahí están los secretos de la migbe. Por eso es que los animales de mar, ellos no experimentan las energías negativas de la luna, por ejemplo, o de los astros. Y por ello es que los animales de mar en el Mabul, en el diluvio, no fueron todos destruidos. Seguramente algunos murieron porque ya sabemos que las aguas hirvieron, pero no todas hirvieron. Eh, y el agua los libró a ellos de ser destruidos en el Mabul, en el diluvio. Bueno, buen ánimo, buen ánimo, buena energía y a poner el conocimiento en práctica, que con eso hacemos causa y efecto y los efectos los vamos a empezar a ver en nuestra vida. Voy a cerrar y si hay alguna pregunta, la vamos a responder. ¿Eh? Shalom y nos vemos si Dios quiere la próxima semana.